Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que terminaría aquí. Si estás escuchando esto, es probable que ya estés demasiado cerca de algo que no puedes ni imaginar. Lo que voy a contarte no es una historia de terror común. No son sombras que acechan en la oscuridad ni criaturas de pesadilla. Esto es mucho peor. Te hablo de la parte de la web que ni siquiera debería existir. Un lugar donde las almas perdidas se encuentran y a veces encuentran su final. La Deep Web. Un abismo del que nunca creí que saldría. Todo comenzó una noche sin importancia. Estaba solo en mi habitación, como tantas veces, simplemente buscando algo para pasar el tiempo. Internet, en su vastedad infinita, era un refugio para mi aburrimiento, hasta que me topé con un nombre: Sanction Suicide. Al principio pensé que era solo una broma macabra, algo que alguien había creado para llamar la atención. Pero al buscar más, un par de clics bastaron para darme cuenta de que aquello no era una broma. Era real. Los primeros minutos en el foro fueron extraños. Un sitio con una estética de otra era, imágenes pixeladas, colores apagados y un hilo de bienvenida que apenas daba la bienvenida. Apenas había moderadores visibles, pero había algo palpable en el aire digital, como una ansiedad reprimida que se extendía en cada palabra que leía. Algunas publicaciones hablaban de la liberación, de poner fin al sufrimiento, de la desesperanza como un acto de control. Mi estómago se revolvió, pero algo en mi interior me empujó a continuar. No podía mirar hacia otro lado. No podía desconectar. Sanction Suicide no era solo un foro de discusión, era un culto. La gente compartía no solo sus historias de vida, sino también sus planes, los métodos más efectivos para quitarse la vida, consejos detallados, guías sobre cómo conseguir sustancias, y lo más perturbador, la forma en que las personas se animaban unas a otras a dar ese último paso. Era un espacio donde la muerte no era solo aceptada, sino aplaudida. Uno de los primeros posts que vi me dejó helado. Un usuario llamado Muerte en Paz había escrito: hace meses que lo pienso, pero tengo miedo. Necesito saber que alguien me entiende antes de irme. El hilo estaba lleno de respuestas. No palabras de consuelo, sino más bien detalles macabros de cómo podría llevar a cabo lo que había planeado. Mezcla este medicamento con esto y estarás bien, decía una de las respuestas. La muerte será rápida, casi indolora. Pero eso no fue lo peor. En el fondo del foro comencé a notar algo inquietante. Personas que no solo daban consejos, sino que parecían celebrarlo. Había quienes detallaban no solo lo que hacían para morir, sino cómo la muerte les daba un propósito. La gente se comunicaba con una frialdad escalofriante, como si la vida no tuviera el menor valor. Fue entonces cuando encontré un mensaje que me atrapó en su red. Tu último suspiro, decía el título. El post estaba firmado por Shiloh, un nombre que aparecía en muchos de los mensajes del foro. Leí con creciente horror cómo Shiloh describía su propia batalla interna con la vida, cómo él mismo había considerado varias veces el suicidio, pero al mismo tiempo lo veía como un medio para crear algo más grande, algo más perdurable, como si la muerte fuera solo un medio para alcanzar algo trascendental y no un final. Eso me desconcertó. No solo estaba dirigido a los desesperados, sino que estaba diseñado para manipular las emociones, como una especie de culto digital que jugaba con la fragilidad humana. Pero lo peor vino después. Estaba tan atrapado en la espiral que me olvidé de mi propia humanidad. Busqué más, como si en algún lugar de ese oscuro rincón del Internet encontrara respuestas a preguntas que nunca me había atrevido a hacerme. Lo que encontré me atormenta hasta hoy. Un post, fechado en 2020, comenzó con un mensaje inquietante. ¿Estás listo para dar el paso? Aquí están los enlaces. Era un compendio de enlaces que te llevaban a tutoriales detallados, a artículos que explicaban cómo conseguir productos como nitrito de sodio, un veneno mortal que se había vuelto popular en las páginas de suicidio asistido. La descripción de cómo usarlo era horrible en su sencillez. A lo largo de los comentarios, había personas que hablaban de las sensaciones que experimentarían al morir, cómo el último aliento les liberaría de todo.
Nadie en ese foro parecía cuestionar la validez de esas palabras. Parecía que todos, incluso aquellos que no lo habían hecho, esperaban ser los próximos. Fue en ese momento cuando entendí lo grave que era el sitio. No era solo un espacio para aquellos que se sentían solos y sin esperanza. Era un ecosistema tóxico, donde la desesperación era alimentada, donde la gente se empujaba mutuamente hacia el abismo. Y lo peor es que las autoridades no podían hacer nada. Nadie parecía estar mirando, o al menos no con la urgencia que el problema requería. Lo más aterrador fue cuando descubrí que las autoridades ya habían intentado cerrarlo. En 2019, hubo un esfuerzo internacional para eliminar Sanction Suicide. Fue un golpe coordinado que parecía haber logrado su cometido. En las primeras horas después del ataque, el sitio estaba inactivo, como si se hubiera desvanecido en la nada. Pero, como si fuera un organismo vivo, el sitio volvió, más rápido de lo que había desaparecido. Solo cambiaron de dominio, como si nada hubiera sucedido, y su mensaje era claro: nosotros no desapareceremos, nosotros controlamos esto. En ese punto, algo en mí hizo clic. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había transformado en una obsesión peligrosa. Comencé a investigar más, a buscar detrás de las sombras que estos individuos habían dejado. Descubrí que Mark y Shiloh no eran solo los fundadores de este foro, sino figuras mucho más perturbadoras. Ambos tenían una historia inquietante. Mark, por ejemplo, estaba vinculado a la comunidad Incel en línea, que compartía ideales venenosos sobre la sexualidad y la frustración masculina. Y Shiloh, su historia era aún más oscura. Había operado otros sitios web antes de este, sitios donde promovía la desesperación y el sufrimiento. Ambos, sin embargo, se defendían diciendo que no incitaban al suicidio, que su propósito era darles un espacio a aquellos que querían hablar sobre su dolor sin ser juzgados. Pero su lenguaje, sus palabras, eran un veneno disfrazado de comprensión. La ironía era innegable. ¿Cómo se podía hablar de elección cuando la única opción ofrecida era la muerte? Recuerdo una noche particularmente inquietante cuando uno de los moderadores del foro, Mr. X, compartió un mensaje encriptado. Se hablaba de un nuevo proyecto, uno que, según él, llevaría el foro a un nivel completamente diferente. Lo que decía no tenía sentido al principio, pero cuando logré descifrarlo, comprendí que estaban planificando algo mucho mayor. Querían infiltrarse en la vida real, en la mente de las personas, crear una red de personas que, de alguna manera, estuvieran vinculadas por su desesperación. El proyecto estaba en marcha y no tenía vuelta atrás. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi mente también había sido tocada. La constante exposición a esos pensamientos oscuros, las historias de vidas rotas, las promesas de liberación, todo eso comenzaba a infiltrarse en mis propios pensamientos. Me encontraba mirando el reloj, calculando cuánto tiempo pasaba hasta que pudiera dormir, sin que esa sensación de vacío y desesperación se apoderara de mí. Pero entonces algo sucedió que me obligó a hacer una elección. En uno de mis últimos accesos al sitio, vi una publicación que decía: «Esto es para ti, Jack. Lo sabías, ¿verdad?». Eso fue lo último que leí antes de desconectar de la Deep Web para siempre. Pero incluso ahora, en las sombras de mi habitación, me pregunto, ¿de verdad logré escapar? Tal vez estés pensando que es solo una historia. Pero si estás aquí en este momento, ¿no será que algo en ti también busca más allá de lo que deberías? Ten cuidado. La curiosidad puede llevarte a lugares de los que no podrás regresar. Y te lo digo por experiencia. No todos los ecos del abismo se desvanecen. Algunos te siguen. Siempre. Si te ha estremecido esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de los oscuros rincones de la Deep Web? ¿Te atreverías a adentrarte en sus secretos? Tu opinión cuenta y me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo relato. Nunca pensé que me metería en eso. Ni en mis peores pesadillas imaginé lo que podía suceder esa noche. Como muchos, tengo mis propios vicios. Siempre fue la marihuana,
mi fiel compañera en los momentos de desesperación o cuando solo necesitaba desconectar del mundo. Sin embargo, mi curiosidad me llevó más allá de lo habitual, y no me di cuenta de lo peligroso que podía ser adentrarme en lo que no comprendía. Un amigo, Pablo, fue el primero en mencionar la Deep Web cuando me preguntó si quería algo más fuerte que la hierba. Hay más allá, me dijo con esa mirada de complicidad que solo los que han cruzado ciertos límites entienden. No le presté mucha atención, pero como siempre, la curiosidad de saber qué había más allá de lo que conocía me empujó a preguntar más. La explicación de Pablo fue breve, pero suficiente para que un fuego se prendiera en mi interior. Es simple, dijo. Solo necesitas un navegador especial, Thor, y te abres a un universo de todo lo que puedas imaginar. Es oscuro, sí, pero también es un mercado donde puedes conseguir lo que quieras. Drogas, armas, servicios. Aquel día me instaló Thor en mi computadora y me dejó 3 direcciones web anotadas en un pedazo de papel. No me explicó mucho más, solo dijo, si alguna vez te interesa, ahí lo tienes. No iba a buscar nada en esos sitios, o al menos no lo tenía pensado, pero la tentación se hizo demasiado grande. Durante unas semanas me limité a navegar de forma superficial, buscando lo que me era familiar, lo de siempre, marihuana, algunas sustancias que a veces me pedían, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que llamaba desde la oscuridad del Internet, algo peligroso. Fue una noche en que me encontraba solo en casa, tras una mala jornada, cuando decidí aventurarme. Estaba cansado, a punto de quedarme dormido frente a la computadora, pero algo me impulsó a seguir. Abrí Tor. El navegador se deslizó a través de la pantalla, con esa sensación de secretismo que hace que uno se pregunte si debería estar ahí. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me arrastró. Recuerdo bien cómo tecleé palabras como mercado negro, drogas raras, buscando algún tipo de mercancía exótica o algo diferente. Navegué entre los sitios que ya conocía, pero el momento en que hice clic en el enlace titulado El asesinato y la vida del asesino, servicios arruinados, sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Un impulso que no había buscado. Era una mezcla de morbo y adrenalina que me empujó hacia el abismo. La página se cargó y me encontré con un fondo negro, adornado con una calavera que parecía bailar en la pantalla. Un diseño macabro pero bien hecho, de aquellos que sabes que no pertenecen a un sitio común. Había una lista de servicios, de maneras escalofriantes de eliminar a alguien, con detalles explícitos. El precio variaba dependiendo del trabajo, pero había algo que me heló la sangre. Había una opción para hacer pedidos y una pequeña caja que decía, realiza tu pedido. Reí en voz baja, sintiendo una mezcla de incredulidad y nervios. No podía ser real, ¿verdad? Era una broma de mal gusto. Sin embargo, algo dentro de mí me empujó a seguir leyendo, y me encontré con la idea de pedir un servicio. ¿Qué pasaría si lo hacía? Era como una especie de experimento, una forma de ver hasta dónde llegaba el peligro, de ver si todo aquello era solo una mentira. Pero en el último momento me detuve. La realidad me golpeó. Algo no estaba bien. Algo dentro de mí decía que no debía seguir, que ya había cruzado suficiente línea. Cerré el navegador, o al menos eso creía. Esa noche, mientras la paranoia me envolvía en el humo de lo que había fumado, alguien tocó la puerta. 3 golpeteos, rápidos, como si estuvieran esperando que alguien respondiera. El sonido me hizo saltar. Vivía solo. ¿Quién demonios tocaba a esa hora? Abrí la puerta, sin saber si estaba soñando o si mi mente me jugaba trucos. Era Pablo, mi proveedor. Traía una bolsa enorme de marihuana. Se sentó conmigo como si nada hubiera sucedido y pasamos la noche fumando y charlando. Al amanecer desperté con una sensación extraña. No entendía si era el efecto de lo que había fumado o si algo más estaba sucediendo. Cuando me senté frente a la computadora, lo primero que vi fue el correo en mi bandeja de entrada. Confirmación de pedido. El miedo me heló. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo, pero no podía. Había ordenado mi propio asesinato. No tenía sentido. ¿Cómo?
Pensé que debía ser una broma, un error. Cerré los ojos, respiré profundo, pero cuando revisé el correo una vez más, vi que no era una broma. Era real. Un sicario estaba en camino. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise desconectarme, borrar todo, pero algo en mi interior me decía que ya era demasiado tarde. En ese preciso instante, escuché el sonido del motor de un coche. Miré por la ventana. Un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, sin que yo lo hubiera escuchado llegar. El pánico se apoderó de mí. ¿Era real? Estaba sola, sin protección. No tenía más que un cuchillo de cocina, pero tomé una decisión. Enfrentaría lo que viniera. Salí de la casa, sintiendo cada paso como si fuera el último. El coche estaba allí, inmóvil. Me acerqué con el cuchillo en la mano, decidido a ver qué sucedía. Pero al llegar al coche, me incliné hacia la ventanilla. Estaba vacía. No había nadie. Mi mente se nubló. ¿Acaso me había imaginado todo? La tensión en mis músculos comenzó a aflojarse, pero algo no me dejaba ir. Miré la calle. El coche no arrancó. No hubo sonido. Solo quedaba esa sensación incómoda de ser observado. ¿Qué estaba pasando? Decidí volver a la casa, pero al entrar y encender el horno, sentí una presión en el pecho. Cuando volví a mirar por la ventana, el sedán ya no estaba. ¿Cómo? No lo escuché arrancar, ni un solo ruido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A medida que la noche se oscurecía, comencé a sentir que algo me acechaba. El miedo se convirtió en una presencia tangible, y cuando la electricidad se apagó, lo supe. Algo no estaba bien. Alguien golpeó la puerta. No era un golpe normal. Eran 3 golpes, fuertes, implacables. ¿Quién podría estar ahí?, pregunté, mi voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Me quedé quieto, escuchando el silencio. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta. Lo que encontré fue peor de lo que podría haber imaginado. Un sobre negro, sin remitente. Lo tomé, dudando, pero la curiosidad pudo más. Dentro estaban las fotos, mis fotos. Cada una mostraba mi rostro, con los ojos enrojecidos, perdidos en el vacío. La fecha y hora estaban claramente marcadas. Era de esa misma madrugada. La última foto era la más aterradora, porque detrás de ella había una nota escrita a mano. No juegues con lo que no conoces, Jack. Hoy has tenido suerte, pero si vuelvo a verte en mi sitio, estarás muerto. El terror me recorrió. No podía entenderlo. ¿Qué diablos había hecho? Lo supe en ese instante. Mi vida ya no estaba solo en mis manos. Sentí la muerte, invisible, acechando en cada rincón, observándome. Dejé mi computadora, la apagué y corrí al técnico a formatearla. Quería borrar todo rastro, borrar mi acceso a esa red y olvidarlo todo. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra. La paranoia me acompañó durante semanas. Revisaba las cerraduras, las cámaras de la casa, incluso cambiaba mis contraseñas, pero la sensación de ser observado no se iba. En cada rincón, cada ruido, mi corazón se aceleraba. Nunca entendí si aquello fue solo una amenaza vacía o si realmente alguien había estado observándome. Pero lo que sí sé es que esa advertencia me salvó la vida. Hoy me he alejado por completo de todo lo relacionado con la Deep Web. Nunca más volveré a ese lugar, porque sé que, si regreso, algo mucho peor que la muerte me estará esperando. Lo supe desde el primer día en Mundo Data, una empresa de tecnología con una fachada demasiado pulcra para lo que realmente escondía. Decían que vendían dispositivos y servicios exclusivos, pero con el tiempo me di cuenta de que era solo una tapadera. Algo en el aire de aquel edificio me resultaba opresivo, como si las paredes estuvieran impregnadas de secretos oscuros. Nadie hablaba mucho de la historia de la empresa, como si nadie quisiera saber. El personal era escaso y las oficinas, aunque modernas, parecían vacías, como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de vida en ellas. Lo que parecía una empresa eficiente, de esas que presumen de alta tecnología, estaba plagada de fallos técnicos inexplicables, como si algo o alguien
estuviera interfiriendo con el buen funcionamiento. Pero no importaba. Yo solo era un técnico de soporte, confinado en un cubículo en el turno nocturno. Lo mejor de trabajar de miércoles a sábado de 1 p.m. a medianoche era que tenía 3 días libres. Lo peor era estar solo en un edificio vacío cuando el reloj marcaba las 11 y todo se sumía en un silencio inquietante. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Pasaba el tiempo leyendo, jugando o escribiendo mientras respondía a esporádicos correos y llamadas. A veces, para despejarme, caminaba por los pasillos. Mi celular estaba conectado al sistema de voz, lo que me daba cierta libertad, aunque jamás me alejaba demasiado. No era miedo, me decía a mí mismo, solo precaución. Pero entonces vino aquella noche. Bajé al sótano por una soda. A esas horas, el lugar se volvía un túnel de sombras. Solo el tenue resplandor de la máquina expendedora rompía la oscuridad. La parte trasera del edificio daba a una zona boscosa y un sendero que, inexplicablemente, nunca tuvo luces. Algo en ese rincón del mundo me erizaba la piel, como si algo acechara desde entre los árboles. Sentí que alguien me observaba. Me giré, escudriñando la negrura más allá de los ventanales. Nada. El silencio me envolvía, pero una sensación viscosa de peligro se adhería a mi piel. Ignoré el escalofrío y me agaché para recoger la lata de soda. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la noche. Un golpe seco contra el vidrio. Me puse de pie de un salto, con el corazón en la garganta. No había nada, solo mi reflejo distorsionado en el cristal. Intenté calmarme, pero una punzada de paranoia me obligó a apresurarme. Tomé la soda y subí corriendo las escaleras. A mitad del camino, otro estruendo me congeló la sangre. Algo o alguien había impactado con violencia contra el sótano. Entré en mi oficina y cerré la puerta, sintiéndome más seguro entre los cubículos vacíos. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, un cruce de cables en mi mente, cansada. Pero entonces lo vi. Un hombre estaba frente a las puertas de vidrio del edificio. Al principio, creí que era un vagabundo o alguien que se había perdido, pero al observarlo más de cerca, noté algo extraño. Su mirada era fija, casi como si estuviera buscando algo más allá de las paredes. Alto, delgado, sucio. Su ropa parecía haber sido arrancada de un basurero. Tenía las manos ahuecadas alrededor de los ojos, intentando ver hacia adentro. Me agaché de inmediato, hundiéndome en mi silla, mi corazón latiendo con fuerza. Pero entonces escuché el ruido de la puerta sacudiéndose. El hombre intentaba entrar. Su respiración se volvía un jadeo desesperado mientras tiraba de las manijas con fuerza. Luego se quedó quieto. Mi estómago se hundió cuando giró lentamente la cabeza y me vio. Su expresión cambió de súplica a furia. Comenzó a golpear el vidrio con una violencia inhumana. Mi cuerpo entero temblaba. Estaba completamente solo. Con manos temblorosas tomé mis auriculares y marqué el 911. «Mi nombre es Jack», murmuré, intentando mantener la calma. «Trabajo en el edificio de EP Data. Hay un hombre intentando entrar. Necesito ayuda». Pero entonces desapareció. Miré alrededor, buscándolo con la desesperación de quien sabe que está a punto de morir. Nada. Pero el alivio duró solo un instante. Una roca enorme salió disparada de la oscuridad y estalló contra la puerta. Grité y me lancé al suelo. La operadora me hablaba, pero apenas podía escucharla. Me arrastré fuera de mi escondite y asomé la cabeza sobre el cubículo. El vidrio estaba roto. «Por favor, apúrense», sollocé. Otro golpe brutal. Luego, el sonido que más temía. Cristales haciéndose añicos. El vidrio había cedido. Ahora no había nada entre aquel hombre y yo. Los pasos crujieron sobre los restos de cristal. Se acercaban. Me escondí detrás de mi escritorio, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, pausados, como si el intruso estuviera disfrutando mi terror. Intenté pensar en una salida. No había muchas opciones. La única puerta de emergencia estaba en la otra dirección, y cruzar el pasillo significaba exponerme. Entonces el sonido cambió. Ya no eran solo pasos, era un arrastre, como si algo pesado se deslizara con él. ¿Llevaba algo? No me atreví a levantar la cabeza para comprobarlo.
Solo podía escuchar su respiración entrecortada, cada vez más cerca. Las luces parpadearon. El murmullo de la operadora en la línea me pareció lejano. Me cubrí la boca con las manos para no gritar cuando sentí una presencia al otro lado del escritorio. Podía olerlo. Un hedor rancio, como de sudor viejo y tierra húmeda. Y entonces, las sirenas. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración. Un instante después, escuché el estruendo de botas corriendo en dirección opuesta. Me asomé con el pulso a 1000. Las luces rojas y azules iluminaban el exterior. Policías entraban al edificio con armas desenfundadas. Pero el hombre ya no estaba. Mi mente seguía trabajando a toda velocidad, buscando respuestas, pero no había ninguna. ¿Qué había sido eso? ¿Era un hombre real? Tal vez alguien lo había confundido con un loco, un ladrón cualquiera. Pero las cámaras de seguridad mostraron algo más, algo que nunca podré borrar de mi mente. En las imágenes, su silueta entraba al edificio a las 10:42 p.m. Pero después de eso, las cámaras se desconectaron. La última imagen antes de la oscuridad total mostraba la figura del hombre agachada cerca de la entrada. ¿Cómo podía haber desaparecido sin dejar rastro? Días después, revisando algunos archivos de la empresa, encontré algo que me heló la sangre. Un antiguo registro de empleados contenía su nombre, pero en la columna de estado aparecía marcado como fallecido desde hacía 6 meses. Me quedé paralizado. Aquello no podía ser real. Alguien debía haber cometido un error. Pero no solo eso. Encontré más archivos. Otros registros de empleados que habían sido dados de baja por motivos desconocidos. Algunos no tenían siquiera un expediente médico ni una fecha de salida, como si nunca hubieran existido realmente. Dejé ese trabajo un mes después, y jamás, en toda mi vida, volví a trabajar de noche en un edificio vacío. Porque algo me dice que él sigue ahí afuera, esperando otra oportunidad, y tal vez no estaba solo. Porque en las horas posteriores a mi salida, las autoridades no encontraron ni rastro de aquel hombre. Pero los registros de empleados continuaron siendo editados por alguien en las horas más oscuras de la noche, como si no pudieran dejarlo ir. Tal vez, solo tal vez, IP Data no sea solo una tapadera para lo que realmente está ocurriendo allí dentro. Y lo peor de todo es que el nombre que encontré, junto con el registro de un empleado fallecido, no era el único que se había borrado, porque ahora sé que cada vez que alguien entra a ese edificio, no siempre sale con vida. Cuando tenía 20 años, era como cualquier otro joven de mi edad, obsesionado con los videojuegos, la tecnología y todo lo relacionado con Internet. A esa edad, el mundo digital era un lugar lleno de infinitas posibilidades. Había algo mágico en navegar, en descubrir rincones desconocidos donde cada clic podía llevarte a una nueva aventura. O, como pronto descubriría, a algo mucho más oscuro. Era un día cualquiera, como tantos otros, en el que la computadora de mi hermano mayor se averió. Mi propia laptop había dejado de funcionar un par de días antes, y al estar aburrido, decidí utilizar la de él sin pedirle permiso. Mi hermano era muy celoso con su equipo, pero en ese momento, la tentación era más fuerte que cualquier precaución. Lo peor de todo es que, en ese momento, no sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Comencé mi ritual habitual: navegar por sitios de juegos en línea. Estaba buscando algo nuevo, algo que pudiera capturar mi atención. Había probado todo lo que había en mis páginas favoritas, así que decidí ir más allá y explorar nuevos horizontes. Y fue ahí donde todo comenzó. Al principio, era solo un anuncio común y corriente, un banner que prometía juegos interesantes, pero algo en él me llamó la atención. Hacía tiempo que no veía algo tan extraño y directo: juegos de muerte. En ese momento, lo primero que pensé fue que probablemente se trataba de una broma de mal gusto, un sitio de mala calidad con anuncios sensacionalistas. Pero como todo joven curioso, no pude evitar hacer clic. La pantalla parpadeó y por un momento estuvo completamente en blanco. Mi corazón latió más rápido, pero estaba tan sumido en la curiosidad que no quise cerrar la página.
De repente, la pantalla se iluminó con letras rojas, muy rojas, que parecían gotear. Decía: «Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en enviar para continuar». No supe qué pensar. Me reí nerviosamente, intentando convencerme de que no era más que una broma. Y aún con una sensación incómoda en el estómago, decidí continuar. El clic fue casi automático. ¿Qué tan malo podría ser, no? Al presionar el botón, la pantalla se deshizo en una animación espantosa. Era obvia, torpe, mal hecha. 3 personajes, 2 hombres vestidos con ropa de ladrón y una mujer atada a una silla. Ella lloraba, temblando de miedo. Algo no estaba bien, pero mi cabeza seguía diciéndome que todo era solo un juego. Hasta que una de las figuras habló y su voz distorsionada, como si fuera grabada y manipulada, me heló los huesos. ¿Quieres verla morir? El hombre que hablaba me miraba fijamente. Sentí una extraña incomodidad en el pecho, pero algo me empujaba a seguir mirando. Volví a hacer clic, esta vez en el botón sí, para ver qué ocurriría. La animación cambió, y lo que vi a continuación fue mucho peor de lo que podía haber imaginado. La escena se volvió grotesca. La mujer fue desmembrada, pedazo por pedazo. Los gritos de dolor llenaban mis oídos mientras veía cómo el hombre con una sierra cortaba los brazos y las piernas de la mujer. Era como si los gritos fueran reales. Sonaban reales. Los huesos quebrándose, la carne desgarrándose, el sonido metálico de la sierra. Todo eso estaba acompañado de una atmósfera perturbadora y casi palpable. No importaba cuán mala fuera la animación, el sonido lo hacía todo mucho más vívido. ¿Te ha gustado? Sabía que tenías curiosidad, decía la voz distorsionada una vez más, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Mi estómago se revolvió. Quería salir, pero mis manos no respondían. Algo en mi interior me decía que debía seguir, que debía ver qué más había. Y aunque algo en mi mente me gritaba que cerrara todo, no lo hice. Hice clic en sí otra vez. La animación cambió una vez más, y lo que vi esta vez fue aún más espantoso. Esta vez, los personajes no eran dibujos. Los hombres con trajes de buceo y máscaras estaban actuando sobre una víctima humana. Esta vez un hombre con un traje ejecutivo, de aspecto aterrorizado. Lo arrastraron hacia un enorme estanque, mientras la voz distorsionada preguntaba: ¿quieres verlo morir? No supe por qué, pero mi cuerpo no pudo resistir la necesidad de ver lo que sucedería a continuación. Hice clic en sí. El hombre fue arrastrado al agua, los gritos eran desgarradores. Luchaba por salir, pero uno de los buzos lo sumergió aún más. El sonido del agua era brutal, como si todo el volumen se hubiera aumentado para torturarme. El hombre se ahogó, pero no terminó ahí. Cuando el buzo lo levantó, pude ver que sus brazos ya no estaban en su lugar. Habían sido arrancados, desgarrados. Sus extremidades se movían de manera antinatural, como si estuvieran colgando de hilos invisibles. La sensación de horror aumentó. No podía quitar los ojos de la pantalla, aunque sabía que debería haberlo hecho. Y luego, un caimán gigante emergió del agua, arrancó al hombre de un solo tirón y lo arrastró al fondo. Todo quedó en silencio por un momento, pero el terror seguía palpitando en mi pecho. Para entonces empecé a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo un juego, no era solo una animación de terror, era real. Esas personas, esos cuerpos desmembrados, esas voces, no podía ser una ficción. Algo dentro de mí se quebró. Cerré los ojos y traté de apartarme de la pantalla, pero los gritos seguían retumbando en mi mente. Quería salir del sitio, pero la pantalla ya no respondía. Me estaba atrapando. De repente, algo cambió. La animación se desvaneció y apareció una imagen más nítida. Los hombres ya no eran caricaturas, eran personas reales. En una habitación gris y fría, sobre el suelo, había un cuerpo desmembrado, una mujer, cuyos restos estaban dispersos, como si todo fuera parte de algún tipo de ritual macabro. Los hombres con máscaras blancas sostuvieron lo que parecía ser un gancho de ropa, y cerca de ellos había lo que parecían ser piezas de un traje de negocios. No fue divertido ver a estos dos, pero tú querías más, dijo la voz, ahora grave y amenazante.
Lo hicimos por ti. Ahora lo experimentas o te quedas fuera. La imagen cambió una vez más, esta vez mostrando algo aún más oscuro, más peligroso. Fue cuando entendí que lo que estaba viendo no era solo un juego, era una trampa. Yo no estaba solo viendo algo macabro, estaba siendo parte de algo mucho más grande, algo en la Deep Web, donde los límites entre la realidad y la ficción desaparecían. Te vas, pero no serás el último, dijo la voz, con un tono que jamás olvidaré. Finalmente, logré salir del sitio. La página desapareció sin dejar rastro. Pensé que todo había terminado, pero mi hermano, que entró poco después, notó mi pavor en el rostro. Me apartó de la computadora y comenzó a escribir algo rápidamente, sin decirme una palabra. Cuando le pregunté qué pasaba, sus ojos se oscurecieron. Esto no es algo normal. Lo que viste proviene de la Deep Web, me dijo, casi susurrando. Y es real. No te acerques a esos sitios, Jack. No tienes idea de lo que acabas de desatar. Me explicaba que, con sus conocimientos en informática, había bloqueado el sitio, pero algo en su mirada me decía que había mucho más que no me estaba contando. Ese mismo día, mi hermano se encargó de tomar precauciones con su equipo. Yo, aún temblando, traté de calmarme. Pero la pesadilla no terminó allí. Esa misma noche, el terror me despertó. Un correo llegó a mi bandeja de entrada. El asunto decía, «Te divertiste». Solo había un enlace. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabían que había sido yo? Lo borré al instante, pero el miedo seguía allí. Un miedo visceral que me seguía como una sombra. Ahora, años después, he aprendido a evitar la curiosidad peligrosa, a evitar sitios oscuros y enlaces extraños. Pero cada vez que escucho hablar de la Deep Web, un escalofrío recorre mi cuerpo. Y me pregunto, ¿realmente escapé de todo esto? ¿O aún me están observando? La noche en la que mi vida cambió no comenzó de forma distinta a cualquier otra noche aburrida. Solo un tipo más buscando algo para matar el tiempo. Nunca imaginé que algo tan simple como un clic podría llevarme a lo más profundo del horror. Había leído sobre los rincones oscuros de la Deep Web, foros llenos de secretos que no deberían existir, enlaces a videos perturbadores, imágenes que desafiaban cualquier sentido común. Pero para mí, todo eso siempre había sido solo eso, historias para asustar a la gente. Y aún así, esa noche, algo en mí no pudo resistir la curiosidad. Recibí un mensaje privado, como si me estuvieran esperando. El mensaje no era como los demás, no era un simple enlace o una invitación a un foro. Number, este mensaje parecía dirigido directamente a mí. ¿Quieres ver lo que está oculto? ¿Era una broma? ¿Un juego? Pensé en ignorarlo, pero una extraña sensación me invadió, como si algo me estuviera llamando desde el otro lado de la pantalla. ¡Hazlo, Jack! ¡Hazlo! No pude detenerme. Clic. El enlace me llevó a un sitio oscuro, con una interfaz anticuada y una tipografía que parecía sangrar sobre la pantalla. Un mensaje apareció en rojo. «Bienvenido, Jack. Ya sabíamos que vendrías». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Lo ignoré. Lo peor que podía pasar era un virus, o eso creía. Pronto la pantalla se iluminó con una imagen estática. Una habitación vacía, con paredes de cemento, iluminada solo por una luz tenue en el fondo. Algo se movió en la cama. Lo vi por un parpadeo. No pude distinguir qué era, pero me sentí observado. Una presión en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Intenté cerrar el navegador, pero el ratón no respondía. Los colores de la pantalla comenzaron a distorsionarse. Los bordes se volvieron rojos, casi sangrientos. De repente, otra ventana emergente se abrió. ¿Quieres ver más? Una pregunta absurda, pero en ese momento me encontraba tan atrapado por la imagen y esa sensación de inquietud que no pude resistir. Le di clic nuevamente. La pantalla cambió. Ahora había un mapa de la ciudad. Cada uno de los puntos rojos en él representaba un lugar que conocía. Mi apartamento, la universidad, el parque donde solía correr. Cada punto parecía observarme,
como si alguien hubiera trazado un recorrido a través de mi vida. Algo dentro de mí, un instinto de supervivencia, me decía que debía apagar la computadora, irme de mi departamento y desaparecer. Pero era tarde. Algo me retenía allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba a punto de desconectar todo cuando la pantalla parpadeó, mostrando algo mucho peor. Un video. Era yo, en mi propio apartamento, sentado frente a la computadora. Pero no estaba solo. En las sombras, casi imperceptible, una figura se movía. Era imposible distinguir qué o quién era, pero podía sentirlo. Algo estaba allí. Desperté al día siguiente con un sudor frío cubriendo mi frente. El sol brillaba con fuerza y traté de racionalizar lo sucedido. ¿Era solo una pesadilla? ¿Un error en mi mente? Decidí cerrar esa página y olvidarme del asunto. Pero la paranoia empezó a crecer. Cada vez que miraba a través de las ventanas, sentía que algo me observaba desde las sombras. Pero lo peor estaba por llegar. Recibí otro mensaje. Esta vez no era un enlace, solo un texto. Nos estás mirando, Jack, y nosotros también te estamos mirando a ti. Me quedé paralizado. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi teléfono vibró y cuando miré la pantalla, vi una foto de mi departamento, tomada desde el pasillo. Pero lo más aterrador era el mensaje debajo. Es curioso cómo el sol puede brillar tan fuerte, pero aún así puedes sentirte tan observado, ¿verdad? Esa noche, cuando cerré los ojos, el sonido comenzó. Al principio pensé que era el viento o una falla en el sistema eléctrico, pero al escuchar más atentamente, me di cuenta de que era algo más. Susurros, voces. No pude entender las palabras, pero sabía que no estaba solo. Algo estaba dentro de mi departamento, algo que me observaba. Aterrorizado, me levanté y revisé cada rincón. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de estar observado no desaparecía. La siguiente mañana, cuando revisé mi computadora, descubrí algo aún más perturbador. Una grabación. No era de mí, era de alguien más. Alguien que me observaba y que, de alguna manera, sabía lo que estaba ocurriendo. La cámara mostraba mi rostro, grabado mientras dormía. Pero no solo eso. Al fondo, en la sombra, un rostro estaba parcialmente visible. ¿Quién era? No podía distinguirlo. En ese momento me di cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese punto era solo una pequeña muestra de algo mucho más grande. Algo que me perseguiría, me acecharía y no me dejaría ir. Era como si estuviera atrapado en una red invisible. Pero lo peor no era lo que veía en la pantalla. Lo peor era lo que comenzaba a sentir. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien me seguía. Cada vez que miraba a un desconocido, sus ojos parecían estar observándome con una intensidad aterradora. El terror se apoderó de mi vida. En cada esquina, en cada sombra, algo me acechaba. No sabía si era una broma macabra de alguien con demasiado tiempo libre o si realmente había alguien detrás de todo esto. Todo se volvió confuso. Mis amigos comenzaron a notarlo. Mis conversaciones ya no tenían sentido. Ya no podía dormir. Ya no podía comer. Fue cuando decidí hacer lo impensable. Fui a la policía. Pero lo que me dijeron no hizo más que aumentar mi paranoia. Jack, nadie más ha reportado casos como el tuyo. No hay nada en la Deep Web que podamos rastrear. Estás siendo afectado por una especie de pánico colectivo. Te has obsesionado con esto. Pero yo sabía que no era solo mi mente. Sabía que algo me estaba siguiendo. Y esa sensación, esa angustia, no se desvaneció. Se intensificó. Un día, al salir de mi departamento, vi una figura en la acera. Al principio no me percaté de nada extraño, pero luego algo me hizo detenerme. El hombre me estaba mirando fijamente. Y no solo eso, parecía familiar, como si hubiera visto ese rostro en algún lado. Y al caminar un poco más, algo se encendió en mi mente. Su rostro era idéntico al de la figura en la sombra en el video. ¡Era él! Era uno de ellos. Corrí sin mirar atrás. Cada vez que volví la vista, sentía esa misma sensación de estar siendo observado, como si alguien estuviera esperándome en cada callejón. Y aunque ahora intento huir, sé que no puedo escapar de esto. La Deep Web no es solo un lugar de secretos. Es un lugar donde te encuentras atrapado, como si todo lo que haces estuviera siendo visto por alguien más.
Y no importa cuán lejos corras, te encontrarán. Ahora estoy escribiendo esto en un intento de que alguien, cualquier persona, entienda lo que he vivido. Pero ya no tengo tiempo, ya no tengo seguridad. Si lees esto, tal vez sea demasiado tarde para ti también, porque una vez que entras en la red, ya no puedes salir. Era un martes gris, el tipo de día que te hace sentir que todo podría desmoronarse sin previo aviso. Estaba en la oficina, sumido en montones de reportes y correos electrónicos, sin respuesta, cuando el teléfono sonó. Al principio, no lo pensé mucho. La mayoría de las llamadas de trabajo eran solo formalidades. Pero esta vez fue diferente. El tono al otro lado de la línea no era el habitual. «Jack», dijo la voz del oficial, grave y apresurada. «Tenemos algo para ti. No es lo que buscas, pero ¿puedes echarle un vistazo?» Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero la curiosidad pudo más que la precaución. «Claro», respondí, y colgué. El lugar donde me citaron no era más que un pequeño despacho en las afueras, apartado de la vista de la mayoría. Los chicos estaban allí, los dos adolescentes, palideciendo de miedo. Algo en su mirada me hizo entender que esto no era una broma. Uno de ellos comenzó a hablar con voz quebrada, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Era un juego, un reto», dijo. «Buscamos cosas raras en la Deep Web. Nada fuera de lo común, ¿sabes? Pero luego encontramos algo que no sabíamos qué hacer con eso». Me tendió un libro. Lo tomé con cautela, mis dedos rozando la cubierta de cuero oscuro. No era un libro común. Sentí que algo en mi interior me advertía que algo andaba mal. Al abrirlo, la primera página me recibió con una foto. Una chica, posando en un campo, sonriente, como cualquier otra foto de portada de una revista. Pero conforme pasaban las páginas, la atmósfera se volvía más tensa. Las fotos eran cada vez más oscuras, menos inocentes. La chica comenzaba a vestirse de manera extraña. Un uniforme de sirvienta, un disfraz de gata. Todo parecía normal, pero al final, lo que vi hizo que el aire en la habitación se volviera espeso. La última foto mostraba a la chica, desnuda, con una mirada que no dejaba lugar a dudas de que algo estaba profundamente mal. No entendía la conexión, pero mi instinto me decía que debía seguir adelante. El chico, con voz temblorosa, me entregó una tarjeta. «Gracias por su compra, estimado cliente. Dentro de este libro encontrará una colección de fotos. Sin embargo, eso no es lo más especial de esta obra. Nos aseguramos de que sea verdaderamente única. Este libro está encuadernado con su piel. Siéntase libre de acariciar suavemente el cuero mientras piensa en ella». La letra parecía burlarse de mí, pero mi mente comenzaba a enlazar las piezas. La encuadernación. No podía ser, ¿verdad? No quería creerlo, pero mis dedos temblaban mientras pasaban las páginas. Y entonces lo supe. El cuero era piel humana. Mi corazón dio un vuelco. El miedo que había sentido de manera difusa se transformó en una pesadilla palpable. El chico comenzó a hablar de nuevo, sus palabras atropelladas, diciendo que no sabía cómo había llegado el libro a sus manos, que lo habían comprado por curiosidad, sin saber lo que realmente implicaba. Lo peor de todo era que el chico desapareció al poco tiempo, y la policía comenzó a investigarlo como un caso más de desaparición, sin saber que lo que estábamos enfrentando era mucho más oscuro que cualquier cosa que habían visto antes. La investigación se disparó rápidamente, y fue entonces cuando descubrí la verdadera magnitud de la pesadilla. Rastré el sitio de la compra, pero había desaparecido, como si nunca hubiera existido. No me detuve, no podía. Con un poco de suerte y mucha habilidad, logré encontrar otro comprador de un libro similar en otro estado, una mujer. Pero cuando traté de contactar con ella, ya era demasiado tarde. Su casa había sido vaciada, como si alguien se hubiera llevado hasta las huellas. Me encontraba atrapado en una telaraña invisible y no había salida. El caso comenzó a tomar una dirección aún más aterradora cuando un informante me alertó sobre algo. Había más libros. No solo uno o dos.
más, y cada uno de ellos pertenecía a personas que, en su mayoría, habían desaparecido misteriosamente en los últimos meses. La conexión estaba clara. Estos libros no solo eran objetos de colección, eran símbolos, instrumentos de algo mucho más grande, algo que nunca debería haber sido desenterrado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo aquí? ¿Quién estaba detrás de esto? Los chicos estaban involucrados de alguna manera, pero no de forma consciente. Ellos eran piezas en un juego mucho más macabro. Una noche, cuando ya pensaba que todo se había calmado, recibí un mensaje. No era por teléfono, no era en mi correo, era a través de un sistema encriptado que usaba para mantenerme oculto. La voz al otro lado de la línea era fría, precisa. Mantente alejado, Jack. Estás jugando en un terreno peligroso. Nosotros estamos observando. El miedo volvió a apoderarse de mí. Al principio pensé que se trataba de una amenaza vacía, pero la evidencia comenzó a acumularse. Lo que antes parecía un caso aislado de curiosidad en la red, comenzó a revelar una red mucho más grande y mucho más peligrosa. Los involucrados no solo estaban comerciando con objetos raros, estaban cazando. Y el cebo era cualquier persona lo suficientemente tonta como para cruzarse con ellos. Entonces la situación dio un giro aún más retorcido. Un día, en medio de mi investigación, fui secuestrado. Me desperté en un almacén oscuro, con las manos atadas, rodeado por figuras que no podía reconocer. Una voz fría me habló desde las sombras. Sabemos lo que estás buscando, Jack, pero ya es demasiado tarde. Las reglas del juego han cambiado. Me obligaron a hacer cosas que no puedo ni contar, cosas que me perseguirán toda mi vida. La tortura psicológica era peor que la física. Pero lo más perturbador de todo fue lo que ocurrió después. En el proceso, me encontré con el chico que había desaparecido. Lo vi por última vez en su rostro desfigurado, su piel retirada y usada en un lugar que nunca imaginé. La gente detrás de esto no era humana en ningún sentido. Eran sombras, sombras que se movían a su antojo, controlando cada aspecto de la vida de las personas, manipulando las mentes a través de la desesperación. Mi participación en este juego no fue una elección, pero ahora que estaba dentro, no había forma de salir. Cada paso que daba me hundía más, y cuando creí que todo había acabado, me enfrenté a algo peor. El padre de un niño que había muerto por las armas que yo había vendido. Él no me mató, me dejó vivir, pero no por misericordia. Me dejó vivir porque, como me dijo, aún tienes algo que pagar. El dolor, la culpa, la obsesión con lo que había hecho, me arrastró. Y entonces entendí lo peor de todo. Lo peor no era la muerte. Lo peor era que la pesadilla nunca terminaría. Porque lo que había comenzado en la Deep Web, lo que me había arrastrado a este infierno, no era solo una historia. Era una condena eterna. Y ya no había vuelta atrás. Ahora, mientras escribo esto, sé que lo peor está por llegar. Porque en la Deep Web, las sombras nunca descansan. Y siempre hay alguien observando. Y me pregunto, ¿qué pasará cuando encuentren a alguien más como yo? Nunca imaginé que algo tan simple como un clic podría cambiarlo todo. Mi nombre es Jack, y como muchos, estaba obsesionado con los rincones más oscuros de la red. Sabía que la Deep Web era un lugar peligroso, donde las reglas no se aplican y lo impensable se vuelve realidad. Pero nunca imaginé que me arrastraría tan profundamente. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, me encontré solo en mi departamento. Estaba navegando como cualquier otra noche, buscando algo para distraerme. Fue entonces cuando un enlace anónimo apareció en un foro que frecuentaba, titulado simplemente «Accede si tienes lo que se necesita». Un título intrigante, sin duda, y aunque mi sentido común me instaba a ignorarlo, mi curiosidad pudo más. Sabía lo que era la Deep Web. Sabía que muchos de estos enlaces no eran más que trampas, pero de alguna manera, algo dentro de mí quería comprobarlo. Hice clic. Lo que pasó después fue algo que jamás pude prever. La pantalla de mi computadora comenzó a parpadear, casi como si estuviera recibiendo señales de un mundo lejano. Una vez que se estabilizó,
Una nueva página se cargó ante mí. No era como cualquier otro sitio web. Este parecía estar vivo, de alguna manera. Era oscuro, casi completamente negro, con solo unos pocos caracteres brillando en blanco, como si fueran susurros codificados de algún ser que quería ser escuchado, pero que no podía hablar de manera directa. Un mensaje apareció en el centro de la pantalla, de forma abrupta. Has cruzado el umbral. Lo que busques, lo encontrarás, pero no sin consecuencias. Mis manos comenzaron a sudar, pero mi mente no quería detenerse. En mi interior sabía que debía desconectarme de inmediato, pero algo me decía que no lo hiciera. En ese momento, una pequeña ventana emergió en la esquina inferior derecha, como si alguien estuviera observando lo que hacía. Decía simplemente, es tu última oportunidad para salir. Mi pulso aceleró. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Pero, en lugar de desconectarme, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Hice clic en continuar. La pantalla parpadeó nuevamente. Esta vez las letras parecían estar moviéndose por sí solas, formando un mensaje que apareció lentamente, una palabra tras otra. Bienvenido. Luego las sombras comenzaron a tomar forma. La habitación en la que estaba se volvió más oscura, a pesar de las luces encendidas. Los muebles comenzaron a desaparecer en la penumbra, y por un momento me sentí como si estuviera atrapado dentro de una dimensión que no podía comprender. Al principio pensé que era solo una ilusión. La ansiedad y la fatiga podían estar jugándome una mala pasada. Pero entonces el sonido cambió. Un sonido bajo, sordo, comenzó a emanar de mi computadora, como si alguien respirara en mi oído. Era inquietante. Apagué el equipo, pero el sonido persistió. Mi corazón latía con fuerza mientras mi respiración se volvía más pesada. Sin embargo, no fue hasta que recibí el primer mensaje que todo se tornó realmente aterrador. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de texto. El número era desconocido, pero el contenido no lo era. Decía simplemente, ¿te atreves a saber más? Con el pulso en la garganta, respondí intentando mantener la calma. ¿Quién eres? El mensaje fue entregado, pero no hubo respuesta durante lo que me pareció una eternidad. De repente, una nueva notificación llegó, esta vez mucho más aterradora. El mensaje decía, el reloj ya ha comenzado. ¿Estás listo? La sensación de que algo estaba observándome, acechándome desde algún lugar desconocido, creció cada vez más. Mi mente comenzó a imaginar lo peor. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué tipo de reloj era ese del que hablaban? Desesperado, decidí desconectar la computadora y cerrar mi teléfono. Pero la sensación de incomodidad no desapareció. Salí de mi apartamento a caminar con la esperanza de despejar mi mente, pero la ciudad ya no se sentía igual. Las calles parecían más oscuras, el aire estaba más pesado. Había algo extraño en el ambiente, algo que me hacía sentir como si estuviera siendo seguido. Cuando regresé a mi apartamento, mi computadora estaba encendida. El brillo de la pantalla cortaba la oscuridad de la habitación. Me acerqué lentamente, con el estómago hecho un nudo. Mi mano tembló mientras intentaba apagarla, pero en lugar de eso, la pantalla comenzó a mostrar un video que no había iniciado. La imagen en el video era borrosa al principio, pero luego se fue aclarando. Era una grabación de una habitación, completamente vacía, iluminada solo por la luz de una lámpara de escritorio. La cámara parecía estar enfocando un rincón de la habitación, donde la sombra de una figura humana se movía lentamente. La figura, sin embargo, no tenía rostro. En lugar de uno, solo había una oscuridad impenetrable, donde deberían estar los ojos, la boca y la nariz. Y entonces la figura se giró hacia la cámara, y aunque no tenía rostro, sentí como si me mirara directamente. La temperatura en la habitación bajó drásticamente. En un susurro grave, algo dijo desde el otro lado de la pantalla. El tiempo corre. En ese momento, supe que había ido demasiado lejos. Nunca me sentí tan vulnerable en mi vida. Los días que siguieron a esa noche fueron una pesadilla. Lo peor era que no tenía idea de quién o qué estaba detrás de todo eso. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. Cada sombra, cada rincón oscuro de mi apartamento me parecía una amenaza. Dormir se volvió un desafío y cada vez que cerraba los ojos,
Podía oír esa voz en mi cabeza. El tiempo corre. Lo primero que hice, al día siguiente, fue tratar de borrar todo rastro de lo que había encontrado en la Deep Web, pero era inútil. A pesar de que intenté borrar archivos, cerrar cuentas y hasta formatear mi computadora, algo dentro de ella seguía ahí. Un susurro persistente, como un virus intangible que no podía eliminar. Al principio pensé que tal vez había cometido un error, que mi mente me estaba jugando trucos, pero entonces las cosas empeoraron. Una tarde, mientras revisaba mi correo, una nueva notificación apareció en la pantalla, esta vez en forma de un correo electrónico. La dirección era aleatoria, llena de caracteres incomprensibles. Abrí el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza. Dentro había un archivo adjunto titulado Recompensa para el Valiente. No dudé ni un segundo en abrirlo. Algo dentro de mí quería saber más, como si me estuviera arrastrando hacia algo que no podía detener. El archivo contenía un video. Al principio no veía nada, solo una pantalla negra. Luego, de repente, una luz tenue iluminó la escena. La cámara enfocaba a una habitación y en el centro había una silla. Algo estaba atado a la silla, pero la imagen estaba demasiado borrosa para identificar qué era. Fue entonces cuando una mano apareció, enmarcando la escena en un movimiento espasmódico, como si fuera un gesto involuntario. Un grito ahogado se oyó desde el fondo y la cámara comenzó a temblar. No podía dejar de mirar, aunque sabía que no debía. Mi respiración se aceleró cuando la cámara se alejó para revelar lo que estaba atado a la silla. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Pero algo no estaba bien. Su rostro estaba distorsionado, como si la piel hubiera sido tirada hacia atrás, dejando ver una mueca macabra. Los ojos, grandes y desorbitados, no paraban de moverse, mirando a todas partes como si intentara encontrar algo. O alguien. Y entonces la pantalla se llenó de un ruido blanco ensordecedor y la imagen se cortó. Intenté cerrar el archivo, pero no podía. Algo dentro de mi computadora comenzó a moverse por sí solo, abriendo nuevas ventanas, llenándolas de texto extraño, como si una fuerza invisible estuviera controlando todo. En una de las ventanas apareció un mensaje. ¿Estás listo para la siguiente etapa? Mi cabeza daba vueltas. Sabía que debía desconectarme, salir de todo eso, pero el miedo me mantenía paralizado. Pensé que si cerraba la computadora, eso acabaría, pero no era así. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y ahora sentía como si no estuviera solo en mi apartamento. La luz de la lámpara parpadeaba, y algo en el aire estaba pesado, casi sofocante. Un silencio opresivo invadió la habitación. De repente mi teléfono vibró. Era otro mensaje. Esta vez solo decía, no tienes salida. Mi mano tembló mientras leía esas palabras, y el pánico me inundó. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero mi mente no dejaba de repetir una y otra vez, no tienes salida. Intenté llamar a la policía, pero al levantar el teléfono, me di cuenta de que la línea estaba muerta. Ni una sola señal. Era como si todo en mi vida estuviera desmoronándose, como si estuviera atrapado en una red que no podía escapar. El día siguiente no trajo alivio. Decidí salir de mi apartamento con la esperanza de que un poco de aire fresco me ayudaría a despejar mi mente. Cuando bajé las escaleras, vi algo extraño. En el piso de la entrada había una carta, doblada perfectamente. No recordaba haberla recibido. No había buzón ni timbre que indicara su llegada. Mi corazón latió con fuerza cuando la recogí. Era una carta en blanco, sin nombre ni dirección. La abrí con manos temblorosas. Dentro, había un solo mensaje escrito en tinta roja. Vas a ver lo que has hecho. El reloj nunca se detiene. Ese mensaje me heló la sangre. No sabía qué hacer. ¿Cómo sabía esa persona lo que había hecho? ¿Cómo podían estar siempre un paso adelante? Regresé a mi apartamento, pero algo aún peor estaba esperándome. La computadora que había apagado la noche anterior estaba nuevamente encendida. En la pantalla, una única línea de texto aparecía. Has sido marcado. No hay vuelta atrás. Antes de poder hacer nada, la cámara de mi computadora comenzó a encenderse por sí sola. Una figura apareció en la pantalla. Era borroso al principio, pero luego se fue aclarando. Un hombre estaba frente a la cámara, pero su rostro estaba completamente distorsionado,
como si estuviera siendo filtrado por una capa de sombras densas. Podía ver sus ojos, grandes y fijos, directamente hacia mí. En sus labios se leía una palabra: corre. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo. La maldición de la Deep Web no solo me había encontrado, ahora estaba dentro de mi vida, acechándome a cada paso. Y lo peor de todo era que el reloj seguía corriendo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.